se presenta el trabajo titulado Estudio paramétrico del ciclo Rankine orgánico con los fluidos de trabajo R407C y R410A, alternativas ambientales en la sustitución del R22. Este trabajo fue realizado por profesores de la UAM Azcapotzalco. Presenta Araceli Lara. Introducción. En las últimas décadas, el ciclo Rankine orgánico se ha considerado un ciclo prometedor para la conversión de calor en trabajo útil o electricidad, debido a que su fuente de calor puede ser de baja temperatura, como es la radiación solar, la combustión de biomasa o el calor residual de la industria, entre otros. Desde esta perspectiva, se ha desarrollado un amplio campo de investigaciones alrededor del ciclo Rankine orgánico desde distintos enfoques, entre ellos el estudio de los refrigerantes que exhiben buenos rendimientos. En este sentido, los refrigerantes que se usan en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado se considera que son una buena alternativa para el ciclo Rankine orgánico, entre ellos el R22. Sin embargo, como el R22 es un refrigerante que es perjudicial para la capa de ozono, la empresa DuPont, en concordancia con el Protocolo de Montreal y con el objeto de disminuir la huella ecológica del R22, investigó los fluidos de trabajo que podrían sustituir al R22. Los avances de dichas investigaciones muestran que los refrigerantes R407C y R410A exhiben características de rendimiento similares al R22 y que además no dañan la capa de ozono. De acuerdo a lo expuesto en este trabajo, se realiza un estudio comparativo del desempeño de los refrigerantes R22, R407C y R410A como fluidos de trabajo en el ciclo Rankine orgánico. Características de los refrigerantes 407C y 410A. Los refrigerantes tipificados por la empresa DuPont como Suba 407C y Suba 410A están formados por las mezclas de refrigerantes que se muestran en la tabla 1. En ella se observa que el R407C está formado por 3 refrigerantes, mientras que el R410A está formado por 2 refrigerantes. Descripción del ciclo Rankine orgánico. En la figura 1 se muestran las 4 etapas principales del ciclo y el diagrama termodinámico TS. En ella se observa que de 1 a 2 se realiza el proceso de expansión en la turbina, que es donde se obtiene la potencia. De 2 a 3 se tiene el condensador, donde el refrigerante se condensa a presión constante hasta líquido saturado. De 3 a 4 el fluido de trabajo se bombea a la presión del evaporador. Y de 4 a 1 se realiza el cambio de fase del fluido de trabajo a presión constante en el evaporador. Asimismo, se observa que de 5 a 6 se realiza el suministro de energía térmica al evaporador. Método. La simulación se realizó con los softwares Engineering Equation Solver y ReProp. Los cálculos se realizaron para 3 temperaturas de entrada a la turbina, 80, 90 y 100 grados centígrados, y con un rango de presiones de entrada a la turbina de 2 a 3.8 megapascales. Las eficiencias isentrópicas en la turbina y en la bomba se estimaron en 80% y el flujo másico de 0.2 kilogramos por segundo. En la tabla se muestra el balance de energía en las 4 etapas del ciclo y la eficiencia del ciclo. Resultados. La tabla 2 muestra los resultados obtenidos con los refrigerantes R22, R407C y R410A a las temperaturas de 80, 90 y 100 grados centígrados y a las diferentes presiones de entrada a la turbina, que van de 2 a 3.8 megapascales. Mientras que en la tabla 3 se muestran los resultados de la potencia del ciclo de los 3 refrigerantes en el mismo intervalo de temperaturas y presiones definidas. Asimismo, se observa que la franja azul en cada tabla muestra que los valores más altos de eficiencia y potencia a las distintas temperaturas se encontraron en las presiones de 3 a 3.2 megapascales. En las figuras 2 y 3 se muestran los valores graficados de eficiencia y potencia obtenidas para los 3 refrigerantes a la temperatura de 80 grados centígrados. En ellas se observa cómo la eficiencia se juntan a 3.2 megapascales y se traslapan a
2.4 megapascales. En la figura 3 se muestra la tendencia de las potencias obtenidas con respecto a la presión para los tres refrigerantes. En las figuras 4 y 5 se muestra la tendencia del comportamiento de la eficiencia y la potencia de los tres refrigerantes a la temperatura de 90 grados centígrados. En la figura 4 se observa cómo las eficiencias de los tres refrigerantes se juntan a presiones de 2 a 2.4 megapascales y se traslapan entre 3.2 y 3.5 megapascales. En la figura 5 se muestra cómo la potencia varía con respecto a la presión de entrada de la turbina para los tres refrigerantes. En ambas gráficas se resalta que el refrigerante 407C tiende a estar ligeramente por debajo del R22, mientras que el R410A tiende a estar ligeramente por arriba del R22. En las figuras 6 y 7 se muestra la tendencia del comportamiento de la eficiencia y la potencia de los tres refrigerantes a la temperatura de 100 grados centígrados. En ellas se observa que los puntos de contacto y traslape en la eficiencia disminuyeron. En ambas figuras se observa que el R407 tiende a estar ligeramente por abajo del R22, mientras que el R410A tiende a estar ligeramente por arriba del R22. Análisis y discusión de resultados. Los resultados muestran que los refrigerantes R407C y R410A sí son una buena alternativa en la sustitución del R22 en lo que se refiere al comportamiento termodinámico en el intervalo de temperaturas y presiones estudiados. Los resultados muestran que las diferencias en las eficiencias del R407C en el intervalo de presiones de 3 a 3.2 megapascales y a 100 grados centígrados son de 2.3% a 2.7% por debajo del R22, mientras que las diferencias para el R410A en las eficiencias son de 6.4% a 6.18% por arriba del R22. En cuanto a la potencia del ciclo, los porcentajes de diferencia para el R407C varían de 2.38% a 2.35% por debajo del R22, mientras que para el R410A las diferencias van de 0.94 a 1.3% ligeramente por arriba del R22. Todo esto en el rango de presiones de 3 a 3.2 megapascales y a la temperatura de 100 grados centígrados. Sin embargo, estos valores no permanecen constantes, cambian con las temperaturas y los rangos de presiones, tal y como se observa en las gráficas donde las curvas se juntan, se separan y se traslapan. Conclusiones. La evaluación del ciclo se realizó para ciertos parámetros operativos del sistema, como las temperaturas y presiones de entrada a las turbinas y en el condensador, así como las eficiencias de la bomba, la turbina y el flujo másico, entre otros. Los resultados de estos análisis muestran que los fluidos de trabajo R407C y R410A producen eficiencias térmicas y potencias netas del ciclo cercanas al R22. El R407C proporciona valores ligeramente menores al R22 y el R410A ligeramente más altas que el R22. En cuanto a la eficiencia térmica, se considera que el R410A es el más apropiado para sustituir el R22. Por otro lado, en cuanto a la potencia, los porcentajes de diferencia entre los tres refrigerantes son tan pequeños que se concluye que ambos refrigerantes cumplen con las expectativas de la empresa DuPont en lo que se refiere al comportamiento termodinámico del ciclo Rankine orgánico básico y para las condiciones analizadas. Por su atención, gracias.